Sombra de miles de años, levántate de nuevo, invisible. Deja que las voces te susurren al oído. Deja que la noche se apodere de ti. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal a todos? Les doy una vez más la bienvenida a su podcast, Cazadores de Historias. Un episodio más donde la introducción no me está dando ni una pista de las historias que Miguel nos iba a contar el día de hoy. Ustedes la llevan de ganar, porque cuando ustedes ya nos están escuchando, ya hay una portada y un nombre del episodio, pero para mí es completamente camino a ciegas el que estoy recorriendo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Mike? Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, de entrada, qué bueno que no le hayas. No, así podré sorprenderte un poco con lo que vengo a contar el día de hoy. Venimos de una semana o de la semana pasada donde hablamos, hicimos ese episodio especial en relación a lo que es Halloween y Día de Muertos. Día de Muertos, ajá. Exacto. No es lo mismo, pero le podríamos encontrar algo de cierto hilo o cierta conexión. Ya tú me dirás qué tanto o qué tanto no. Igual las personas que nos están escuchando, porque hoy vengo a hablarles de lugares siniestros y traigo claro, sí. cuatro lugares de los que les voy a platicar. Entonces, pues a ver qué tal les parece. De entrada creo que a ti te va a llamar la atención. Sí. Esperemos que a los demás también. Halloween todo el año, ¿por qué no? Va, adelante. Pues bueno, voy a empezar con un lugar en España que se llama Beltiche. Los numerosos vestigios y restos de la Guerra Civil Española que conviven diseminados en el territorio español con el presente evocan la memoria y la herida histórica que aún arrastra la sociedad española. Uno de ellos es Beltiche, un pueblo que fue testigo del sufrimiento de una población entera y que el paso del tiempo lo ha trasladado hasta nuestros días. El 18 de julio de 1936, desde Zaragoza, el general Miguel de Cabanellas ordenó la detención de los alcaldes y diferentes militares del Frente Popular, y un día más tarde decretó el estado de guerra. Milicias falangistas comenzaron a reprimir alcaldes y enemigos políticos en diferentes poblaciones de Aragón, a la vez que los anarquistas avanzaban desde Cataluña y Valencia. En apenas un mes se creó el Frente de Aragón, el cual partía de norte a sur de la comunidad. En este frente, Teruel y Huesca fueron lugares de cruentas batallas. Sin embargo, Zaragoza se encontraba alejada de él. Por ello se centró en poblaciones como la de Beltiche. En este mismo pueblo tuvo lugar una de las ofensivas más destacadas de la guerra por parte del ejército republicano. La batalla de Beltiche fue un asedio al pueblo que duró 2 semanas, del 24 de agosto al 6 de septiembre. Durante esos días, los bombardeos por parte de los republicanos fueron intensos y periódicos, para finalmente penetrar en la ciudad el día 3 de septiembre. Desde ese momento se vivió una batalla cruenta en las calles donde se luchaba palmo a palmo, hasta que la última resistencia sublevada, atrincherada en la iglesia de San Martín de Tours, fue sometida el día 6 de septiembre. La localidad quedó gravemente dañada y se estima que alrededor de 6,000 personas perdieron la vida.
No obstante, a pesar de los daños, la mayoría de las casas siguen en pie y se estima que alrededor del 70% podría haber sido habitable. Sin embargo, tras la guerra, Franco se negó a reconstruirlo para dejar evidencia de lo que denominó como el Terror Rojo. Así, levantaron uno nuevo en 1954. Con el paso del tiempo, la localidad se fue deteriorando debido al expolio, el olvido y la climatología. Sin embargo, hoy en día, el pueblo viejo de Beltiche cuenta con una segunda vida gracias al trabajo y dedicación de la Fundación Pueblo Viejo de Beltiche. A través de ella se preserva la memoria histórica del lugar y de aquellos que vivieron el acontecimiento, así como se consolida también su patrimonio arquitectónico y cultural. Las evidencias que se pueden contemplar hoy en día demuestran la magnitud que tuvo el acontecimiento, y es que no hay más que visitar el pueblo para conocer o intentar imaginarse lo que pudo pasar. El pueblo viejo de Beltiche es conocido también por ser un espacio donde los sucesos paranormales ocurren presuntamente de forma recurrente. Una de las guías de turista del lugar explica que ella era muy escéptica a todos estos temas antes de empezar a trabajar ahí, y que ahora cada día cree más. El pueblo es más que historia, pues entre paredes suceden cosas que se alejan de lo convencional. Cada uno canaliza las energías de forma diferente. Yo he tenido gente en las visitas que se ha echado a llorar o se ha negado a entrar a algún lugar al que olía a hierro, que es como huele la sangre. También existe testimonio donde los visitantes ven o perciben siluetas con distintas formas humanas. Hace algún tiempo, un matrimonio se quedó fuera de la iglesia y me dijo haber visto una monja vestida con unas características muy detalladas, explica la guía. También señala cómo ella no ha vivido nunca una experiencia de este tipo, sino que solo nota una presión muy fuerte en la cabeza cuando está en una zona determinada del pueblo. Por su parte, otros visitantes han experimentado visiones de sucesos que ocurrieron en un punto determinado del pueblo y que la guía no ha llegado a contar en la visita. A estos se le suman las imágenes y fotografías de aficionados, donde se retratan cosas difíciles de explicar de forma racional. Podemos decir entonces que es como un pueblo fantasma sin ser tan pueblo fantasma, al final de cuentas, ¿no? Sí, y quiero hacer la aclaración, creo que lo dije mal, no es Beltiche, es Belchite. Belchite. Sí, Belchite. Ok, entonces, debe estar interesante conocer esa zona, ese lugar. Al final de cuentas, si ya lo hicieron un lugar turístico, debe haber muchas cosas interesantes que ver, ¿no? Sí. Muy bien, me gusta. Vamos Ok. arrancando bien. Voy por la siguiente que seguramente muchos o todos conocen. Hay películas y hay muchas historias relacionadas con el siguiente lugar del que voy a hablar. Este está en Estados Unidos y es la casa de Amityville. Sabía que era ese. Adelante. El 112 de Ocean Avenue es una casa de estilo colonial ubicada en la localidad de Amityville, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Se trata de un inmueble de 3 pisos cubierto por tejas oscuras y actualmente fachada blanca, aunque originalmente la tenía oscura. El solar que conforma la propiedad es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de piscina privada y un embarcadero. Sufrió un cambio en la numeración de la casa. Pasó a ser del 112 de Ocean Avenue a ser el 108 de Ocean Avenue, cuyo único fin era evitar a los fanáticos que visitaban la casa. También se sustituyeron las ventanas con forma de ojos de ático por ventanas normales con postigos abiertos. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 13 de noviembre de 1974, la familia de Feo fue asesinada en la casa por el hijo mayor, Ronald, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia conformada por George y Kathy Lutz y sus 3 hijos decidieron comprarla para mudarse a vivir ahí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde abandonaron la morada precipitadamente, señalando la presencia de extraños sucesos atribuidos a fuerzas paranormales. Estos hechos fueron posteriormente desmentidos bajo acusaciones de fraude, señalando que el abogado de DeFeo, William Weber, intentó buscar la liberación de su cliente, asegurando que éste había sido manipulado por fuerzas sobrenaturales que hechizaban la casa, y aprovechándose de la situación económica precaria de los Lutz para que estos sostuvieran la coartada, afirmando que eran verdaderos dichos sucesos. Los Lutz afirmaron que desde el primer día en la casa sucedía algo extraño. Llamaron al padre Pecoraro,
para que les bendijera su nueva morada, y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: «Fuera de aquí». El sacerdote se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katy de quedarse a comer en la casa, y salió lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas, trastos, organizar ropa, mover cosas del lugar y demás tareas. Al acabar el día, Katy y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glacial en la casa, aunque el termostato estuviera a una temperatura superior a los 20 grados centígrados. A las 11 de la noche, George y Katy se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no había nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó en que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. Cuando volvió a la cama, eran las 3:15 de la madrugada. Esa sería la primera noche que George se despertaría a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía mucho frío y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas, por si alguna hubiera quedado abierta, cuando entró en el cuarto de costura. Al irrumpir en la habitación, se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana, a pesar de que estuvieran en pleno invierno. Cogió un periódico enroscado y mató a todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y las ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y se cerraba continuamente haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes, pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada, nuevamente. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para que arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. En 2 ocasiones en el 112 de Ocean Avenue apareció una figura espeluznante, que más tarde los demonólogos describieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez. Su rostro se imprimió en fuego sobre la pared de ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en los cuartos de los niños. Estos empezaron a gritar, en la mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, allí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en la casa antes de huir de ella. La mansión pasó a la fama como la casa maldita de Amityville, en parte gracias a la novela The Amityville Horror, A True Story de 1977 de Jay Anson, que luego motivó varias películas de Hollywood centradas en el tema paranormal, siendo la primera The Amityville Horror de 1979 de Stuart Rosenberg. ¿Sí sabías que los Warren también investigaron este caso? Sí sabía. También dicen que se llegó a la fama por la investigación de los Warren. Que fraude o no, yo sí les tengo un poco de cariño a esos casos de los Warren, como de entretenimiento por todas las películas del Conjuro y como tal, ¿no? Sí. Obviamente esta es de las casas, si no es que la casa embrujada más conocida a nivel mundial, porque se ha contado infinidad de veces la historia, ¿no? Lo que llama la atención es, al final de cuentas, los asesinatos de la familia original, que se apellidaban, recuérdame el apellido de la familia. DeFeo, son casos que sí sucedieron realmente, ¿no? Uh-huh. Y ya ves que creo que hubo un sobreviviente, ¿no? De ese asesinato, de esos asesinatos que fue el que lo orquestó todo, que al final de cuentas él decía que era una voz que le decía que asesinara y demás, Ajá, ¿no? sí. Incluso también, por ejemplo, en una de las tantas versiones que he visto del caso, donde sale Ryan Reynolds, Uh-huh. Deadpool,
Sí. Narra la historia, pero ya de la segunda familia cuando llegan al domicilio, como la entidad que supuestamente habita en esa casa, que fue quien hizo que la primera familia terminara asesinados, empieza a apoderarse poco a poco de su mente, ¿no? Tan es así que al final terminan huyendo después de solo pasar una cierta cantidad de días ahí, ¿no? Sí, Es una historia, creo que por muchos ya conocida, pero no deja de ser interesante. así Y es. creo que al final de cuentas debe ser un punto muy turístico de Estados Unidos ir a ver esa casa como tal, ¿no? Seguramente, sí. Pues bueno, déjame pasar a la tercera historia. Esta sucede o es de aquí de México. De hecho, ya la hemos tocado por de ladito o en algún episodio. Ya platicamos un poquito la leyenda, pero un poquito más acortada. Así que les voy a hablar de la Isla de las Muñecas en Xochimilco. Ok, perfecto. No es ninguna novedad que México es un destino turístico para miles de personas cada año. Son más que conocidas sus playas de agua cristalina o las ruinas que el Imperio Maya dejó atrás, ancladas para la historia. Sin embargo, entre todas estas maravillas, existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Ahí, entre las muchas pequeñas islas que hay, se encuentra una especial, una isla que destaca por su macabra historia y especialmente por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de la Isla de las Muñecas, y como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era de la propia niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haberla podido salvar, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así pasó de unas pocas a más de 1500. Evidentemente hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Ahí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, este yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde ese momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y extremidades. Incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta el lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió, si es que en verdad pasó algo. En cualquier caso, todo dependerá de las creencias de cada uno, aunque independientemente de las leyendas, el lugar merece ser visitado al menos una vez en la vida. Hoy en día se pueden contar 2500 muñecas y los turistas siguen trayendo donaciones propias.
Agustina era la favorita de don Julián. Tiene un pequeño altar con una mini trajinera como adorno. A veces, la gente deja regalitos como pequeñas pulseras, con la intención de dejar las malas energías ahí. ¿Conoces Xochimilco tú? Sí. Yo no. Nunca he ido a Xochimilco. Entonces, ¿no pasaste por esta isla? Sí, hace muchísimo que fui, pero sí, prácticamente cuando te subes a la trajinera, la isla es parte del recorrido. Sí. Uh-huh. Ahorita que estabas diciendo de que mucha gente lleva muñecas y demás, ¿llevarán las del Dr. Simi, que están tan de moda ahorita regalarlas? Seguramente encontrarás alguna por ahí, sí. Ya ves que Adele es muy fan de sí. Sus muñecas del Dr. Simi, ¿no? Entonces yo no ahorita dije, seguramente debe haber gente que lleva esas. Algún día iré a Xochimilco, pero no, fíjate que ni cuando viví en la Ciudad de México llegué a ir. Ahora, cuando he ido de vacaciones nunca. Menos. No. Uno de mis hermanos es muy fanático de ir ahí con mis sobrinas y mis primos, pero porque les gusta ir a agarrar la fiesta. Sí. ¿Nos vamos con la última? Nos vamos con la última. Ahora nos vamos hasta el lejano oriente, nos vamos hasta Japón. Muy bien. Y les voy a hablar sobre el bosque de Aokigahara. El de los suicidios. Ese mero. Sí, muy bueno. El silencio absoluto conduce a la tristeza. Es la imagen de la muerte. Esta es una de las citas atribuidas al ilustrado francés Jean-Jacques Rousseau. Pero es precisamente el silencio lo último que oyen aquellos que merodean en el bosque de Aokigahara para quitarse la vida. Este bosque hace justicia a su fama. El bosque de los suicidios es la segunda ubicación que más suicidios registra en el mundo, después del Golden Gate. Se estima que cada año se suicidan en él entre 50 y 100 personas. Silencio y muerte son las dos características que describen los páramos del profundo bosque. El viento es bloqueado por los árboles. Casi no hay vida silvestre y hay muchas cavernas rocosas y heladas. Quizás su notoriedad se haya disparado en los últimos años a raíz del videoblog de Logan Paul, donde se mostraba el cadáver de una persona en la notoria ubicación. Otro de los culpables de su popularidad es la película The Forest, El Bosque en español, estrenada en 2016, donde se encuentra un relato de terror con el bosque de los suicidios como premisa. Parte del largometraje se rodó ahí. La protagonista se adentra en el bosque para investigar la muerte de su hermana gemela. Pero para algunos visitantes, Aokigahara es un lugar de belleza y serenidad desenfrenadas. Los excursionistas que buscan un reto pueden merodear por los caminos de este particular bosque, caracterizado por sus densos matorrales, raíces enredadas y rocosos terrenos. Además, desde el bosque hay unas vistas espectaculares al monte Fuji. Si bien se conoce este enclave por su infamada mortalidad, no todos los visitantes tienen en la cabeza acabar con su vida. Hay turistas curiosos a los que les atrae lo macabro y el tanatoturismo. Aquellos que se acercan a curiosear se ven afectados por la tragedia al encontrar zapatos cubiertos de musgo, fotografías, maletines, notas o prendas destrozadas en el terreno. La población local asegura que estos son los tres tipos de visitantes diferenciados: los excursionistas, los curiosos de lo macabro y aquellos que planean no marcharse. Estos últimos, según la mitología japonesa, se convierten en yurei, espíritus errantes de las personas fallecidas violentamente que vagan por el bosque durante el resto de la eternidad. El frondoso bosque ha sido objeto de numerosos mitos. Se han contado historias sobre la ubasute, una antigua tradición del Japón feudal en la que se abandonaba a los parientes enfermos o ancianos en lugares remotos, donde acababan pereciendo por deshidratación, hambre o por la simple exposición. Sin embargo, ya durante la década de los 50 ya se había reportado la existencia de cadáveres en descomposición en Aokigahara. Sea cual sea el origen de la leyenda, es innegable que la ubicación se ha merecido su nombramiento como el bosque de los suicidios. Muchos creen que la popularidad de este bosque está relacionada por el relato Kuroi Yukai, traducido como El Negro Mar de Árboles en 1960, del prolífico escritor Seiko Matsumoto, que cuenta la historia de una pareja de amantes que se suicida en el bosque de Aokigahara. Otro libro oscurece aún más la leyenda, titulado Kansen Jijatsu Manyaru, el manual completo del suicidio de 1993, que recoge hasta 11 maneras para suicidarse, teniendo en cuenta factores como el dolor, el esfuerzo requerido, la apariencia del cadáver o su impacto en otros. Además,
describe a Aokigahara como el lugar perfecto para morir. Vendió millones de copias, pero al poco tiempo fue vetado en el país. De ese, sí, también obviamente ya conocía este lugar. Bueno, la historia sobre este lugar, porque nunca he ido a Japón. Es uno de mis bucket lists. La película ya la vi, la de The Forest. Me maneja una premisa de, sí, obviamente la gente acude a este lugar a suicidarse, pero a mucha gente no como tal, y ahí pasa algo sobrenatural, ¿no? Que no se los platicaré, mejor vean la película como tal. Lo que me llama la atención es cómo hay un episodio también en cómo lo relacionaron los del alienígenas ancestrales. Okay. Tocan este punto, este lugar, como también me acuerdo que lo manejan de tal forma que tienen la teoría de que no todas las razas que nos han visitado de extraterrestres son buenas, y que hay unas que son no con buenas intenciones, así que como que dejan impregnada su maldad en ciertos lugares, ¿no? Dentro de los cuales está este lugar. Pero lo que llama la atención es que fueron a hacer la filmación del episodio y de la película ahí, y cómo el gobierno japonés sí ahí tiene letreros advirtiéndote de, pues como que tratando de que no lo hagas, ¿no? Así de, te van a extrañar en casa, eres una persona importante, shalala, ¿no? O sea, y cómo la gente, cómo en el episodio van caminando y se van encontrando restos de ropa y de cosas que la gente va dejando, porque al final de cuentas mucha gente va, acampa y pues ya no regresa, ¿no? Por así decirlo, ya se termina quitando la vida ahí, ¿no? Está interesante. Sí. Es un lugar que a lo mejor sí me gustaría conocer, pero no sé si debe de tener una vibración muy, muy pesada. Pesada, sí. Al final de cuentas, el hecho de que por algo sobrenatural o no la gente acude a ese lugar a quitarse la vida, sí la debe de cargar de una energía no muy positiva, tal vez. Uh-huh. Aunque el lugar se ve bonito porque está a la orilla del monte Fuji. Del monte Fuji. Entonces, pues, ves el volcán y los bosques ahí muy, muy frondoso, ¿no? Pero al final de cuentas también, una de las teorías que había yo leído es que al ser un bosque, como más o menos platicamos hace unos cuantos episodios de las historias de los bosques, de cómo llegan a ser tan frondosos ciertos bosques que mucha gente termina perdiéndose muy fácil, ¿no? Uh-huh. Muy, muy fácil. Sí. De hecho, ahí en una de las episodios que próximamente vamos a grabar, les voy a platicar algo sobre esto, de lo que tú mencionaste aquí, ¿no? Del bosque en sí. Uh-huh. Pero sí es muy, muy interesante este último lugar, al igual que todos. En el caso, por ejemplo, creo que el único que no había logrado yo escuchar eso fue la primera historia en el pueblo de España, pero tanto la Isla de las Muñecas como la casa de Amityville, pues sí son ampliamente conocidas, por lo menos popularmente más, ¿no? Sí, exacto. Y como esos ha de haber. Sí, fíjate miles. que dejé muchos lugares fuera. De hecho, ahorita que estábamos platicando y pensándolo, probablemente ya estaré viendo si hacemos una segunda parte, porque sí dejé fuera muchos que están muy, muy interesantes. Sí, no, al final, tan solo aquí en México debe de haber muchísimos más que solamente la casa de las muñecas, la isla, perdón, de las muñecas, ¿no? Sí. También es así que hay muchas casas embrujadas y demás. Pero bueno, da para una segunda y tercera y cuarta y muchísimas más partes, ¿no? Así es. Pues creo que me voy despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo de todo. Sí. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales para que nos contacten. Igual y si tienen algún otro lugar de las cuales podamos nosotros platicar en un episodio posterior, pues sería más que bienvenida su recomendación. Sobre todo de los lugares que a lo mejor no son tan conocidos o tan conocidos, a lo mejor algo más local de donde ustedes son originarios. Sería padre hablar sobre lugares no tan conocidos, ¿no? Bueno, pues nos pueden contactar en cazadoreshistoriaspodcast@gmail.com. Les recuerdo también nuestro
ex Twitter, @casahistoriasp, nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias Podcast, el canal de YouTube, donde también nos pueden dar seguir, campanita, like, todo en Cazadores de Historias. Y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. Vamos a ver qué historias les traemos para la próxima semana, ¿no? ¿Algo más que quieras tú mencionar, Mike? Nada. Vámonos despidiendo de una vez. Y pues sí, quédense atentos para el episodio que vendrá la próxima semana. Bueno, hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.